Evangelio según San Lucas. Capítulo 12. Versículos del 35 al 59. Los exhorta a estar en continua vela, a ser fieles en su vocación, y a no engreírse sobre sus compañeros. Versos del 35 al 48. Reprehende a aquellos que no saben distinguir el tiempo de la gracia. Versos 54 al 59. 35. Estén ceñidos vuestros lomos, y antorchas encendidas en vuestras manos. 36. Y sed vosotros semejantes a los hombres, que esperan a su Señor cuando vuelva de las bodas, para que cuando viniere, y llamare a la puerta, luego le abran. 37. Bienaventurados aquellos siervos, que hallare velando el Señor, cuando viniere. En verdad os digo, que se ceñirá, y harálos sentar a la mesa, y pasando los servirá. 38. Y se viniere en la segunda vela, y se viniere en la tercera vela, y así los hallare, bienaventurados son aquellos siervos. 39. Mas esto sabed, que si el padre de familia supiese la hora en que vendría el ladrón, velaría sin duda, y no dejaría minar su casa. 40. Vosotros pues estad apercibidos, porque en la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. 41. Y díjole Pedro: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros, o también a todos? 42. Y dijo el Señor: ¿Quién crees que es el mayordomo fiel y prudente, que puso el Señor sobre su familia, para que les dé la medida de trigo en tiempo? 43. Bienaventurado aquel siervo, que cuando el Señor viniere, le hallaré así haciendo. 44. Verdaderamente os digo, que lo pondrá sobre todo cuanto posee. 45. Mas si dijere aquel siervo en su corazón: tarda mi señor a venir, y comenzare a maltratar a los siervos y a las criadas, y a comer, y a beber, y a embriagarse. 46. Vendrá el señor de aquel siervo, en el día que menos lo espera, y en la hora que no sabe, y quitarle ha de allí, y pondrá su parte con los desleales. 47. Porque aquel siervo, que supo la voluntad de su señor, y no se apercibió, y no hizo conforme a su voluntad, será azotado de muchos. 48. Mas el que no la supo, y hizo cosas dignas de castigo, será azotado de pocos. Porque todo aquel a quien mucho fue dado, mucho le será demandado. Y al que mucho encomendaron, más le pedirán. 49. Fuego vine a meter en la tierra. ¿Y qué quiero, sino que arda? 50. Mas con un bautismo tengo de ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. 51. ¿Pensáis que vine a meter paz en la tierra? Dígoos, que no, sino división. 52. Porque de aquí adelante estarán 5 en una casa divididos, los 3 estarán contra los 2, y los 2 contra los 3. 53. Estarán divididos el padre contra el hijo, y el hijo contra su padre. La madre contra la hija, y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. 54. Y decía también al pueblo: cuando veis asomar la nube de parte del poniente, luego decís: lluvia viene. Y así sucede. 55. Y cuando sopla austro, decís: calor hará. Y es así. 56. Hipócritas, sabéis distinguir los aspectos del cielo y de la tierra. Pues ¿cómo no sabéis reconocer el tiempo presente? 57. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? 58. Cuando vas con tu contrario al príncipe, haz lo posible por librarte de él en el camino, no sea caso que te lleve al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. 59. Dígote, que no saldrás de allí, hasta que pagues el último maravedí. Comentarios. 35. Estén ceñidos vuestros lomos, y antorchas encendidas en vuestras manos. 1. Estas palabras faltan en el texto griego.
Es metáfora tomada de los pueblos orientales, que por usar ropas talares y embarazosas, tenían que recogerlas y ceñírselas para poder manejarse con expedición y soltura. Con esto manifiesta Jesucristo a sus discípulos, que deben estar siempre prontos y desembarazados de todo cuidado de las cosas temporales, para salir a recibirle cuando los llame de este mundo para la eterna felicidad. Por las antorchas encendidas, que es también metáfora tomada de los siervos que están en vela y con la luz encendida esperando a sus amos, se figuran nuestras almas alumbradas de la luz de una fe viva, esto es, acompañada de buenas obras. La parábola que se sigue es confirmación de esta misma doctrina. 37. Bienaventurados aquellos siervos, que hallar velando el Señor cuando viniere. En verdad os digo, que se ceñirá, y harálos sentar a la mesa, y pasando, uno, los servirá. 1. Esto es, pasando de una parte a otra, como hacen los que sirven a las mesas, para ver lo que falta a cada uno de lo que apetece y pide. Con esto quiso significar la recompensa que Dios dará a los siervos que le fueren fieles, comunicándoles su gloria, haciéndolos como dueños en su casa, y sentándolos a su mesa en su reino. 38. Y se viniere en la segunda vela, y se viniere en la tercera vela, y así los hallare, bienaventurados son aquellos siervos. 1. Con esto se nos da a entender, que no basta que velemos por algún tiempo, sino siempre hasta la venida del Señor, esto es, hasta la hora de la muerte. Por otra parte, si nos hemos dormido y descuidado en la primera y segunda vela, esto es en los primeros tiempos de la vida, debemos reparar atentamente este descuido en la tercera, que puede representarnos el tiempo de la vejez. Pues como dice San Gregorio, acerca del Evangelio, homilía 13, no debemos desconfiar por el tiempo pasado, como si ya no le hubiese, para emplearnos en buenas obras, puesto que para convencernos de la admirable paciencia con que nos espera el Señor, nos dice que seremos felices, si nos hallare velando aunque sea en la segunda y en la tercera vela. 39. Mas esto sabed, que si el padre de familia supiese la hora en que vendría el ladrón, velaría sin duda, y no dejaría minar su casa. 1. Manuscrito. Foradar su casa. 42. Y dijo el Señor: ¿Quién crees que es el mayordomo fiel y prudente, que puso el Señor sobre su familia, para que les dé la medida de trigo en tiempo? 1. A su tiempo la medida de trigo, que a cada uno corresponde, porque lo acostumbraban a hacer así por meses, aunque la obligación de estar siempre en vela toca a todos, porque San Marcos 13, 37, dice, que el Señor respondió a Pedro: Quod autem vobis dico, omnibus dico. Esto no obstante, habla principalmente con los ministros de la Iglesia, y con los pastores del rebaño de Jesucristo, los cuales serán más severamente castigados. Porque como se insinúa en el versículo 47, se les ha dado más copiosa luz y mayor conocimiento de las cosas que a los otros, que por esta razón no serán tan severamente castigados, como lo declara el versículo 48. 45. Mas si dijere aquel siervo en su corazón: tarda mi señor a venir, y comenzare a maltratar a los siervos y a las criadas, y a comer, y a beber, y a embriagarse. 1. Manuscrito. Y de embebedarse. 46. Vendrá el señor de aquel siervo en el día que menos lo espera. 1. Manuscrito. Cuando non pueda. Y en la hora que no sabe, y quitarle ha de allí, y pondrá su parte. 2. Con los desleales. 2. Esta parte o suerte será la de los hipócritas, como dice San Mateo, ut supra. Y la misma que tocará a los incrédulos, y a todos los mentirosos en el lago ardiendo de fuego y azufre. Apocalipsis 21, 8. 47. Porque aquel siervo, que supo la voluntad de su señor, y no se apercibió, y no hizo conforme a su voluntad, será azotado, uno, de muchos. 1. Manuscrito. Mucho la cerrará por ello. Significa los gravísimos castigos que padecerá en la otra vida. Los azotes eran la pena ordinaria que se daba a los esclavos. De muchos se entiende azotes. 48. Mas el que no la supo, y hizo cosas dignas de castigo, será azotado de pocos.
1. De aquí se ve que la ignorancia no excusa en las cosas que debemos saber. Porque todo aquel a quien mucho fue dado, mucho le será demandado. Y al que mucho encomendaron, más le pedirán. 2. Manuscrito. Al que mucho acomendaron, más le demandarán. 49. Fuego vine a meter en la tierra. ¿Y qué quiero, sino que arda? 1. Texto griego. Kaititelo, de aneftere. ¿Y qué quiero, si ya está encendido? Por este fuego entienden muchos padres el Espíritu Santo, o la caridad y el ardor del divino amor. Otros la predicación evangélica. Tertuliano, a quien siguen muchos intérpretes, lo entiende de las persecuciones y aflicciones que habían de padecer los seguidores de Jesucristo, y esta exposición parece más conforme al sentido del versículo siguiente, en que explica el Señor los grandes deseos que tenía de beber el cáliz de su pasión, que llama bautismo, para alentar con su ejemplo a todos los cristianos a que padeciesen por su amor. 50. Mas con un bautismo tengo de ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. 1. Manuscrito. Equemoso constreñido, fasta cues acabe. 51. ¿Pensáis que vine a meter paz en la tierra? Dígoos, que no, sino división. 1. Manuscrito. Más departimiento. 56. Hipócritas, sabéis distinguir los aspectos del cielo y de la tierra. Pues ¿cómo no sabéis reconocer el tiempo presente? 1. Los reprende porque no quieren conocer el reino de Dios, ni las señales que lo manifestaban tan evidentemente. 57. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? 1. Como si les dijera: hipócritas, ¿cómo es que vosotros que tanto sabéis, no sabéis discernir lo que al presente os conviene hacer? Mientras vivís en este mundo podéis reconciliaros con Dios. Podéis por tantas señales reconocer que vino ya el Mesías, que es vuestro Redentor, y de este modo salvaros, antes que seáis arrastrados al terrible tribunal de la justicia divina, en donde sin recurso seréis condenados a pagar la pena debida a vuestra infidelidad y dureza. 58. Cuando vas con tu contrario al príncipe, haz lo posible por librarte de él en el camino, no sea caso que te lleve al juez, y el juez te entregue al alguacil, 1, y el alguacil te meta en la cárcel. 1. Manuscrito. Al demandador. 59. Dígote, que no saldrás de allí, hasta que pagues el último maravedí. 1. Manuscrito. La postrimera pajesa.